Gracias y bendición, amados hermanos. Vamos a dar inicio entonces a este momento de enseñanza y proclamación de la palabra. Vamos a orar. Padre amado, Dios exaltado, soberano de los cielos y la tierra. Padre, tú eres el alto, el sublime, el que habita la eternidad. Aquel que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Pero Señor, no por eso eres un Dios desconocido, eres el Dios amado que se ha revelado a nosotros, Señor, por medio de su palabra y en la persona de tu Hijo y por la acción de tu Espíritu. Por eso, Señor, hoy está delante de ti un pequeño remanente de tu pueblo para acordarse de ti, Señor, como el Dios creador que eres, Señor. Para que recordemos, Señor, según las palabras del salmista, que no nos hicimos, Señor, a nosotros mismos, sino que somos obra tuya, Padre. Tú eres nuestro hacedor. Tú eres nuestro sustentador. Y cuando estábamos perdidos, Señor, tú nos llamaste. Tú nos hallaste. Cuando estábamos muertos, Señor, mediante tu palabra, tú dijiste, vive. Por eso hoy, Señor, tu pueblo está delante de tu presencia, como un pueblo redimido, salvo por tu gracia, por la obra de tu Hijo, Señor. Por eso hoy tu pueblo, Señor, viene delante de tu presencia para adorarte en espíritu y en verdad. Y para atender, Señor, a lo que tú tengas para decir a tu pueblo por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, derramamos nuestro corazón, todo nuestro ser, clamando a ti, Señor, por más gracia, por abundante misericordia. Porque tú, Señor, eres quien perdonas todas nuestras rebeliones. Eres quien perdonas todos nuestros pecados, por acción o por omisión, Señor. Pero venimos siempre delante de tu presencia, ante el trono de tu gracia, con la plena confianza, Señor, de que en tu presencia encontraremos gracia, misericordia y el socorro oportuno. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ubicarnos, hermanos, vamos a continuar. Ya casi estamos llegando a la conclusión del Evangelio de Lucas. Vamos a ubicarnos en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Y vamos a leer. Hay una serie de escenas aquí, como hemos venido viendo en todo el Evangelio de Lucas, pero sabemos que siempre escogemos una por cuanto desarrollar la totalidad del contenido de un capítulo, pues abarcaría demasiado tiempo, y por economía de tiempo y para ser pues más concretos, nos enfocaremos en una sola de las escenas que Lucas presenta aquí en este capítulo 19. Entre el versículo 1 y el versículo 10 hay una escena bastante conocida por la gran mayoría, que es el encuentro entre Jesús y el jefe de un recaudador de impuestos, que Lucas solamente lo identifica con un nombre, Zaqueo. Luego, entre el versículo 11
el versículo 27 hay una parábola que el Señor relata a sus oyentes acerca de una persona, un dirigente, un gobernante, alguien importante que se va de viaje y entrega o distribuye su riqueza entre ciertos siervos para que la administren, en donde pues el Señor trata de enseñar a sus discípulos sobre el manejo, el adecuado o la adecuada administración tanto de las riquezas como de los dones, es decir, de cualquier cosa que Dios te haya dado. Porque Juan, el Bautista, lo expresó muy bien: el hombre no puede recibir nada que no le fuere dado del cielo. Es decir, y los salmistas decían una y otra vez: suya es la tierra, el mundo, su plenitud y todo lo que en él habita. Los profetas decían: suyo es el oro, suyo es la plata, y es decir, todo es de él, porque todo, él es el iniciador de todo. Por algo el Génesis inicia en el principio Dios. Es decir, que todo es iniciado por Dios, todo gira en torno a Dios, y al gran final concluye con Dios. Entonces eso es lo que Jesús trata de enseñar a sus discípulos, a sus seguidores. Dice: miren que todo lo que el Padre os ha dado, cuídenlo bien, administrenlo bien. Sean bienes, sean riquezas, sean dones de cualquier tipo, pero todo debe ser adecuadamente y bien administrado. Luego, aquí entre el versículo 28 en adelante, ya empezamos a ver más detalladamente la conclusión, o ya estamos entrando a la culminación, el inicio y la culminación de lo que sería la pasión del Señor, porque recordemos que el Señor va a Jerusalén. Él se había propuesto, dicen los evangelios, que él había propuesto, se había fijado ir a Jerusalén, pero que iba a Jerusalén con un propósito en mente, que incluso ni siquiera a veces sus discípulos en el momento no lograban comprenderlo. Como en el caso de Pedro, recordemos cuando Jesús hace uno de los anuncios de su muerte por primera vez, ¿qué fue lo primero que dijo Pedro? Pedro dijo: Señor, no te acontezca tal cosa. Jamás te acontezca tal desgracia. ¿Y qué le respondió el Señor? Porque él le decía: me es necesario ir a Jerusalén, porque ningún profeta muere fuera de Jerusalén. Es decir, veía en Jerusalén el símbolo donde se iba a consumar la redención. Pero ellos no lo entendían. Ellos no veían eso dentro del plan o dentro del propósito de Dios. Así que le dice: es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén, que sea desechado, que sea despreciado por los principales sacerdotes, por los fariseos, por los escribas, por todos los líderes religiosos, que sea muerto y que al tercer día resucite. Y sus discípulos no comprendían eso. Pedro: Señor. Es más, hasta le preguntaban: y es que nosotros también vamos a morir. Porque ellos no lograban comprender, todavía no dimensionaban en ese entonces la misión de Jesús. Pedro le dice: Señor, no te acontezca tal cosa. El Señor le dice a Pedro: apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Es decir, Pedro en ese momento, o para que lo entendamos más adecuadamente, Pedro en ese momento fue un instrumento de Satanás para poner tropiezo al plan de redención que Dios iba a consumar en la muerte de su Hijo. Y el Señor no le responde así a Pedro porque esté satanizando a Pedro, sino porque le estaba diciendo: te estás convirtiendo, no eres consciente de que te estás convirtiendo en un instrumento
para poner tropiezo a los planes de Dios, Pedro. Pues que no está escrito en la ley, en los profetas, que el Hijo del Hombre debe morir. Entonces, todo eso está aquí en ese marco entre el versículo 28 y la conclusión en el versículo 48. Todo ese marco de la entrada del Señor a Jerusalén. Pues recordemos que a partir de cuando el Señor hace su entrada, Él empieza a ser probado y entra en la víspera de la Pascua. Es decir, entra en la víspera de la redención, de la gran salvación de Dios. Así que todo eso que Lucas, vea que Lucas no organiza nada en su evangelio dejándolo al azar. Lucas era uno de quizá de los mejores narradores que podemos encontrar entre los 4 evangelios o en todo el Nuevo Testamento quizás. Era un especialista narrador y sabía organizar muy bien las escenas, no precisamente en orden cronológico, pero sí en un orden en el que pudiésemos comprender cómo se estaba desarrollando la trama, cómo se estaba desarrollando la historia de la gran redención de Dios. Entonces, teniendo todo esto en mente, aunque quisiéramos abarcar todo esto, no vamos a poder, así que vamos a concentrarnos en el primer relato, la primera escena. Jesús y este hombre llamado Zaqueo. Entonces vamos a leer entre el versículo 1 al versículo 10. Dice, cuando Jesús entró en Jericó, recordemos, va hacia Jerusalén. Él va viajando hacia Jerusalén. En ese viaje, cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicomoro y así lo podía ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Pero Zaqueo, al ver esto, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es una de las historias más maravillosas en todo el Evangelio y solamente lo encontramos en Lucas. Es decir, es originalmente de Lucas. Lucas es el único evangelista que registra
esta escena. No la encuentra en Mateo, en Marcos o en Juan. Solo Lucas. Y es precisamente mientras se está cerrando el viaje de Jesús a Jerusalén. Mientras él iba pasando por Jericó, se desarrolla el encuentro de Jesús con este jefe de recaudadores de impuestos llamado Zaqueo. Y miren que aquí hay una serie de elementos nuevamente a tener en cuenta. Un jefe de recaudador de impuestos dice, muy rico. Vemos también en la escena a unos a quienes no se identifica con nombre, pero ya sabemos quiénes son. Unos murmuradores que cuando el Señor se autoinvita, la casa de Zaqueo inmediatamente murmuraron. Se ha ido a hospedar a la casa de un hombre pecador. Si jugamos a las adivinanzas y preguntamos quiénes eran, los fariseos. Estaban en todo, porque ellos no seguían a Jesús para escucharlo y aprender. Ellos seguían a Jesús para ver qué podían juzgar de sus acciones, de sus enseñanzas. Siempre era la misma situación. Entonces vemos a Zaqueo, a Jesús, a los fariseos, como los murmuradores, pero hay algo interesante en la historia de Zaqueo y Jesús, y es que es muy parecida a la de Lucas capítulo 15, del padre. Si recuerdan, ya esa no es una historia, esa es una parábola, la parábola del padre y los dos hijos, donde tenemos un padre hacendado, rico y con dos hijos, el mayor y el menor. El menor que le pide a su padre la parte de su herencia y se va muy lejos, por fuera de por decirlo así, de la cobertura de su padre para no tener que rendirle cuentas a nadie más. Y allí disipa todos sus bienes, dice, en una nación extranjera, hasta el punto de quedar en la bancarrota y de incluso suplicar casi que lo dejaran alimentarse de la comida de los cerdos, después de que era una persona sumamente acomodada en la casa de su padre. Pero ¿cuál es la característica de ese hijo menor de la parábola de Lucas 15? Que vivió perdidamente. ¿Y cuál era la característica de el hijo mayor? Si recordamos la parábola, la característica del hijo mayor era que él era sumamente, entre comillas, obediente a su padre. Era sumamente obediente a su padre, hacía todo lo que su padre le ordenara. Pero cuando su padre se regocija por el regreso, por el retorno, por el arrepentimiento del hijo menor, y el padre abraza efusivamente a su hijo y manda a sacrificar el becerro engordado y manda a que lo aseen, a que le pongan un anillo, y hace fiesta y se regocija por el arrepentimiento de su hijo menor y porque ha retornado al seno del padre. El hijo mayor se molesta con el padre y el padre sale a buscarlo y dice: hijo, entra, que tu hermano, el que estaba perdido,
El que estaba muerto ha vuelto a la vida. Entra y regocíjate con nosotros. ¿Y cuál fue la actitud del hijo mayor? Confrontó a su padre y le dijo: a mí, que soy tu hijo, que siempre he hecho todo lo que tú has querido, que he hecho tu voluntad, etcétera, etcétera, y que he sido súper obediente. A mí nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis... Pero este hijo tuyo, porque no dijo ni siquiera mi hermano, sino este hijo tuyo, que malgastó todos tus bienes de la herencia en prostitutas, viviendo perdidamente, ahora vienes y lo recibes como si nada hubiese pasado y ya. Mire que es la misma actitud que vemos en el capítulo 19, solo que más condensada, más fragmentada. Porque aquí hay un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, es decir, era un proscrito social. Era un despreciado de su sociedad. Porque como hemos visto históricamente, casi que nadie era más odiado en esa época que un recaudador de impuestos. Y más aún, si era de su propia nación. Porque que un romano cobrara los impuestos para Roma era repudiable para ellos, pero era más repudiable. Para ellos era despreciable que uno de su propia nación se prestara para ser un recaudador de impuestos de una nación opresora. Y lo despreciaban. Era de lo más vil y despreciado que había. Un recaudador de impuestos. Y este no era cualquiera, era un jefe de los recaudadores de impuestos. Así que este hombre se había hecho rico, había amasado una riqueza casi que ilícitamente. Porque oprimían con más impuestos al pueblo para ellos poder darle a Roma lo que le correspondía y ellos aún obtener más riquezas. Así que este hombre era un proscrito social. Era un hombre desechado, era un hombre despreciado. Pero vemos a Jesús diciendo que este hombre también era hijo de Abraham. Y ahora vamos a ver el por qué. Otra cosa que vemos en la escena es que este hombre, pese a que ya Lucas no es tan explícito en él, hubo algo que sí cambió en este hombre luego de tener un encuentro con Jesús. Porque este hombre de un momento a otro, al estar frente a Jesús, él decide incluso restituir a los pobres todo lo que él les ha robado. Hasta 4 veces. Es decir, que lo que se ve en la actitud de Zaqueo, ¿qué es? Arrepentimiento. Hay un cambio, hubo un cambio. Y mire, tuvo que haber sido algo tan profundo como para que alguien sin tanto escrúpulo, como un recaudador de impuestos, es decir, digamos aquí en confianza, para que la DIAN no tiene sentimientos. Sí, DIAN sinónimo del diablo. Sí, o sea, póngaselo así, la DIAN no tiene sentimientos con nadie. Un banco no le pone sentimiento a las cosas. Bueno, hágase de cuenta, así. ¿Por qué lo actualizamos a nuestro contexto? Para que comprendamos
el cambio tan profundo que hubo en este hombre. Un recaudador de impuestos no tenía sentimientos de ningún tipo. ¿Usted cree que un hombre de esto, que vivía de explotar y de exprimir al pobre a favor de una nación extranjera y para él mismo, iba a tener algún tipo de sentimientos? No. Una persona de esta no podía ponerle sentimientos a su trabajo. De lo contrario, no hubiese amasado la riqueza que Lucas dice que tenía. Pero algo ocurrió en lo profundo de este hombre, que él le dice al Señor: Señor, todo lo que yo le he quitado injustamente, todo lo que le he robado a los pobres, yo se lo devolveré. Y si tengo que hacerlo cuadruplicado, lo haré. Y créame que el Señor no era alguien a quien se podía engañar con palabras sentimentales. Porque los fariseos intentaban engañarlo con sus adulaciones, porque especialistas en aduladores, los fariseos. Jesús se lo dijo: vosotros sois de los que os dais glorias los unos a los otros, pero yo os conozco. Yo sé lo que hay en su corazón, que ustedes no tienen el amor del Padre en su corazón. Maestro, a él le decían a veces, cuando querían tratar de sorprenderlo en qué se equivocaba, llegaban adulándolo. Maestro, sabemos que enseñas el camino de Dios con verdad, pero querían matarlo. Y decían que era un hombre endemoniado, que era un samaritano. Todo el tiempo estaban insultándolo. Es la propia hipocresía farisea. Cuando lo necesitaban, o cuando más bien querían ver en qué lo sorprendían, maestro bueno. Yo los conozco. Yo sé lo que hay en su corazón. Ustedes no tienen temor de Dios. Ustedes no tienen conocimiento de Dios. Ustedes no conocen el amor de Dios. Así que Jesús no era alguien a quien se podía engañar. No podías engañar, no puedes engañar a Dios. El hombre puede engañar al hombre. Y lo vemos todos los días. Si hay algo que caracteriza al hombre es que es un engañador. El hombre puede engañar al hombre, pero no puede engañar a Dios. Dios, como dijo el apóstol Pablo, no puede ser burlado. Así que las palabras de Jesús en el versículo 9, al decir: hoy ha venido la salvación a esta casa, es porque algo muy profundo, un cambio muy profundo se dio en la vida de este hombre. Pero vemos a los fariseos criticando a Jesús porque Jesús propició un encuentro con este hombre. ¿Por qué lo propicia él? Pese a que Zaqueo quería ver a Jesús. Porque seguramente había escuchado de él, tal como Herodes tenía curiosidad cuando quería verlo, para ver si Jesús hacía algún milagro en su presencia. Pero Jesús propicia un encuentro con este hombre y lo mira y le dice: desciende, que hoy es necesario que me hospede en tu casa. Algo que parece intrascendente para nosotros, pero Zaqueo era un proscrito de la sociedad en la que vivía, pero Jesús quiere un encuentro con él. Mientras que la sociedad lo despreciaba, mientras que los líderes religiosos lo despreciaban, Jesús quería comunión con él. Porque les recuerdo que en la cultura mediterránea, el hospedarse en la casa de alguien, el sentarse a compartir la mesa,
es un acto profundo de comunión. Y lo vemos precisamente en toda la trayectoria de la historia bíblica, desde la época de los patriarcas. Vemos que el compartir la mesa era un acto muy profundo de estar en comunión con esa persona que te visitaba. Miren las tres personas que aparecen en el relato de Abraham, cuando los tres ángeles que van hacia Sodoma. ¿Qué hace Abraham cuando llega? Se levanta inmediatamente y llama a un siervo y le dice, toma un cabrito y prepáralo rápidamente, y va y le dice a su esposa, amasa harina y haz pan, y trae cuajada y trae leche y lo pone delante de ellos para que ellos coman. Es decir, era un acto muy profundo. No era simplemente de comer y ya. No, es que tienes comunión con esa persona. En palabras del salmista era decir, soy amigo, soy socio de los que te aman, hablando de Dios, y guardan tu palabra. Entonces vemos que Jesús estaba buscando a este hombre. Mientras los líderes religiosos lo despreciaban, Jesús estaba buscando. Jesús buscaba salvar pecadores. Así que vemos entonces en el relato que definitivamente la misión, ¿cuál era la misión de Jesús? ¿Qué es lo que se ve aquí? Versículo 9 y versículo 10 dicen claramente cuál era la misión de Jesús. Sí, parte de su misión, revelar al Padre, sin duda alguna, era parte de su misión. Porque en cierta ocasión, Él dice, nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo, sino el Hijo. Y aquel, y luego hay un tercero que puede conocer tanto al Hijo como al Padre. ¿Quién? Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces sí, una de las misiones, si entramos a hablar de la misión, y ese es precisamente nuestro tema de hoy, la misión del Hijo del Hombre. Si hablamos de la misión de Jesús, revelar al Padre, sí, exactamente, revelar al Padre. Proclamar el Evangelio, sin duda alguna, hacía parte de la misión de Jesús. Proclamar el Evangelio del reino. Marcos lo dice en su capítulo 1, entre los versículos 14 y 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentidos o convertidos y creed en el Evangelio. Esa era parte de la misión de Él. Parte de su misión, ser el cumplimiento de las profecías y de las promesas hechas por Dios a través de sus siervos, los profetas. Esa también era parte de su misión. Pero aunque de pronto no sería adecuado organizarlas en un orden de prioridad, porque todo cuanto Él hacía era sin duda importante. Todo cuanto Él hizo por su paz en la tierra era importante, pero sin duda alguna que la misión, quizás la más importante, es precisamente la que nos dice el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el versículo anterior, Jesús, estando en casa de Zaqueo, dice, hoy ha venido la salvación
a esta casa. Eso puede comprender individualmente a Zaqueo o a su familia. Pero el punto es que la persona misma, mire lo maravilloso que está diciendo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién entró a la casa? Jesús. Y los murmuradores que estaban presentes entendieron claramente lo que él estaba diciendo. Por eso lo acusaban de blasfemia. Todo el tiempo, como cuando le dijo al hombre paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados inmediatamente. Este hombre blasfema porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y es verdad. Entonces, para que sepáis que el Hijo del Hombre, este Hijo de Hombre que busca y salva pecadores, para que sepáis que ese Hijo del Hombre tiene poder, es decir, que es Dios, para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Así que cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, él no entró a casa de Zaqueo para degustar de un banquete a costas de Zaqueo. Esa no era su intención. Su intención era la de entrar a la casa, es decir, a la vida de Zaqueo como un salvador. Porque él sí veía a un perdido no para ser despreciado, sino para ser salvado, para ser llamado, para ser encontrado. No como lo veían los fariseos. Está perdido, está condenado. Ese hombre, fuera con él porque está perdido, está condenado. Como en el caso del ciego, del que nació ciego. Nosotros sabemos que este hombre nació del todo en pecado. ¿Por qué? Porque nació ciego. Sí, esos eran sus argumentos. Todos sus argumentos eran esos. Él nació ciego. Tú naciste ciego porque naciste en pecado. Y así eran. Su mensaje era el mensaje del desprecio por el prójimo. El desprecio por el pecador. Pero ellos conocían la ley y conocían los profetas. Pues si conocían la ley y conocían los profetas, pues debían conocer las palabras del profeta Ezequiel que dice, quiero yo la muerte del impío, quiero yo la muerte del que muere, no quiero yo que él se vuelva de su mal camino y se arrepienta. A su pueblo Israel, que era un pueblo duro, obstinado, rebelde, idólatra, él le decía, ¿por qué quiere ser castigado? ¿Por qué quiere ser golpeado, casa de Israel? Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Lava tus manos, limpia tus manos. Deja tu mal camino y vuélvete a tu Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿no será Dios favorable para con su pueblo? Claro que sí, porque Dios se deleita no en la condenación, sino en la salvación. Dios se deleita en la misericordia. Todo el tiempo extendí mi mano hacia un pueblo desobediente y rebelde. Pero eso no lo aprendieron. Eso sí no lo aprendieron de la Escritura. Por eso es que el Señor dice, vosotros sois hipócritas. Su religión no es más que una religión de hombres.
Un acto de hipocresía, un engaño, como todo lo que el hombre puede fabricar. Un engaño. Así que cuando él entra a esa casa, entró no para comer de Zaqueo, entró para encontrar al que estaba perdido, igual que todos los hombres, y lo encontró. Y le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quizá una de las declaraciones que más sorprenden o que tuvo que haber sorprendido a sus oyentes, sobre todo a los murmuradores, que decían, entró a hospedarse en la casa de un hombre pecador. Es que él dice que Zaqueo, dice, él también es hijo de Abraham. ¿Y qué significaba eso? Ellos consideraban que ser un hijo de Abraham era ser un heredero de todos los privilegios y las promesas de la alianza. Y que por el solo hecho de ser incluso hijos de Abraham, descendientes de Abraham, les garantizaba la salvación. Falso. Cuando algunos de ellos se acercaron a Juan el Bautista en el Jordán, Juan tuvo discernimiento respecto de sus intenciones y les dijo, no penséis decir dentro de vosotros que porque tenemos a Abraham, nosotros tenemos a Abraham por padre, porque ellos iban a cumplir un rito de purificación. Y Juan les dijo, no se trata del rito, esto es solo un símbolo. No se trata de que cumplas con un ritual. Dijo, para que sepáis que Dios también puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que no estéis pensando de manera jactanciosa, orgullosa de que Abraham tenía algún mérito que transfiere a sus descendientes. No, no tiene ninguno. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 4, dice, si Abraham tuviese algo de qué gloriarse, lo tendría para con los hombres, pero no para con Dios. Porque Abraham creyó a Dios y le fue atribuida justicia. Así que no hay ningún mérito que descienda de Abraham hacia sus descendientes. Pero ellos creían que sí. Ellos creían que por decir somos descendientes de Abraham. Entonces, ser descendiente según su ecuación, yo no soy muy bueno en cálculos, en matemáticas y todo eso, de pronto los ingenieros presentes sí, pero para mí la ecuación es sencilla. Ellos hacían una especie de ecuación toda extraña, descendientes de Abraham más nosotros, dice Abraham más nosotros, salvación. Esa era su ecuación favorita. Abraham más nosotros igual salvación. Es decir, estamos, exacto, por los méritos de otro. Abraham por allá como que, tu madre, tan loco. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pablo era un judío que sí tenía claro cómo era que Dios obraba la gran salvación. En Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2,
Leamos entre el versículo 28 y 29. Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Para hacer un paréntesis y aclarar algo aquí, porque mucha gente, con base en este texto, se autodenominan judíos espirituales. En primer lugar, para comprender adecuadamente ese texto, es imperativo, es obligatorio leer el texto dentro del contexto general de toda la carta a los romanos. La iglesia de Roma era una iglesia mixta, una iglesia conformada por creyentes de origen judío y por creyentes de origen gentil. Si usted lee toda la carta, va a notar que se estaba presentando una serie de controversias en el seno de la iglesia entre creyentes de origen judío y creyentes de origen gentil. Y Pablo se va dirigiendo específicamente a un grupo y a otro, para tratar de aclarar y solucionar los problemas en el seno de la iglesia. Entonces, cuando Pablo escribe este capítulo 2, ¿a quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a la comunidad judía en medio de la iglesia de Roma. Y le está diciendo, no crean ustedes que tener la insignia de la circuncisión sirve de algo cuando tienes podrido el corazón. No puedes estar alardeando de los signos de Dios mientras tu vida es otra cosa. Así que Pablo le dice a sus hermanos judíos, no es que eres judío por la circuncisión, no. Porque es que Abraham no era judío. Y ellos quieren dar a entender que Abraham fue el primer judío. Eso es falso, eso es mentira. ¿De dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos, es decir, de Babilonia. Dice, no es judío porque tú tengas la circuncisión o porque dicen, no, es que es el que lo es en lo interior del espíritu, es decir, de aquel que engendra una nueva vida, la vida de Dios. Te hace una nueva criatura desde el interior hacia lo exterior. No se trata de la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? La carne no produce redención. La carne no produce salvación. Jesús se lo dijo a Nicodemo cuando fue a él de noche, un fariseo, un doctor de la ley. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre entrar por el vientre de su madre siendo viejo y ser parido nuevamente? No estás comprendiendo, Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu de Dios es vida, es una nueva vida, es una vida increada. Es decir, es una vida que solamente Dios tiene el poder de producir. De eso se trata, eso es lo más importante. O sea, la carne, cualquier mérito en la carne jamás te va a poner en una buena relación con Dios. Si así hubiese sido, el Hijo del Hombre no hubiese venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, porque entonces el hombre hubiese podido solucionar el problema por sí mismo. Por eso no hay mérito en la salvación.
Por eso no hay obras en la salvación. La única obra que interviene en la salvación es la de Dios, es la del sacrificio de Cristo. En Romanos capítulo 9, más adelante, Pablo está intentando ya acabar con una discusión vana, con esa banalidad del mérito en la carne. Y dice en el versículo 7, vamos a leer desde el 6. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los descendientes de Israel son Israel. Ni todos los hijos, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Y oh sorpresa, esas palabras vienen de un judío. Dice, y no son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que en Isaac será llamada tu descendencia, es decir, en la promesa de Dios. Es decir, ser hijo de Abraham, es decir, descendiente físico de Abraham, no te hace hijo de Dios. Es así, la ecuación de Pablo es la correcta, es la adecuada. Ser descendiente de Abraham no es sinónimo de ser hijo de Dios, porque Jacob tuvo muchos hijos y no todos son hijos. Abraham tuvo más hijos. De hecho, tuvo un hijo con su sierva, pero no es el hijo según la promesa. No es el hijo según Dios. Es el hijo de la carne. De la obra de la carne. Es el hijo de la no confianza en las promesas de Dios. Porque cuando Dios le dijo, te voy a dar un descendiente y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, llegó Sara y dijo, aquí está mi sierva. Fue una solución de la carne. ¿Cuáles fueron las repercusiones de eso? Una guerra en Medio Oriente hasta el día de hoy. Siempre que el hombre mete sus manos en lo que solamente Dios puede hacer, la cosa termina mal. Y eso ocurre con la salvación, y por eso Dios dice, hagamos una cosa, déjame esto a mí. Déjame esto a mí. Yo me encargo de absolutamente todo. Tú solamente espera el regalo. Mira cómo es Dios. Mira la gran dimensión del amor de Dios. ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo para recibir la salvación? Nada. Nada. Jesús fue a su encuentro. Vamos a tu casa. Yo entro a tu casa. Como, ceno contigo. Te busco, te encuentro, te salvo. Esa es la gran dimensión del amor de Dios. Así que le dice a Zaqueo, él también, dice a sus interlocutores, nadie está por fuera del alcance de la salvación de Dios. Nadie. Absolutamente nadie es inalcanzable para Dios. Cuando Dios quiere salvar, no hay nada que pueda frustrar su voluntad de salvar. De lo contrario, no sería todopoderoso. Así que Jesús dice, Él también es hijo de Abraham. Es aquí un hijo de Abraham, un hombre verdaderamente más hijo de Abraham
que los murmuradores que estaban presentes. ¿Por qué? Porque este hombre, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, versículo 7, Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice: por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo lo dice claramente. No son hijos de Abraham los que son descendientes físicos de Abraham. Es hijo de Abraham quien tiene la fe de Abraham. No es decir, es que yo tengo la sangre de Abraham corriendo por mis venas. No sirve. El mérito humano no impresiona a Dios. Pablo está diciendo, las promesas de Dios se dirigen a aquellos que tienen el mismo vínculo que Abraham tuvo con Dios. ¿Cuál? La fe. Las promesas de Dios van dirigidas a aquellos que tienen el mismo vínculo que Abraham tuvo con Dios. La fe. La fe. Por eso fue que el mismo apóstol Pablo luego en su carta a los Efesios en el capítulo 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Dice Pablo. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para luego las buenas obras. Es decir, las buenas obras que glorifiquen a Dios. Entonces, el vínculo, el verdadero vínculo no es biológico, no es en la carne. Es mediante las promesas y el don de Dios. Es por la fe. Esos son los descendientes legítimos de Abraham. Pablo también hacía alarde de eso antes de conocer a Cristo. Yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreo, etcétera, etcétera. Pablo dice todo lo que él consideraba que era un mérito. Lo considero una pérdida cuando lo pongo en comparación con conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he dejado todo y lo tengo por basura. Es decir, cuando tú sopesas el mérito humano y el conocimiento de Cristo, el resultado es obviamente que debería primar el conocimiento de Cristo. Y Pablo tenía eso claro. Jesús lo tenía mucho más claro, pues él se lo enseñó. Así que cuando dice, este hombre también, mira que dice, también es hijo de Abraham. Porque nadie está por fuera del alcance de la salvación, de la gracia de Dios. Ahora que hay personas que rechazan esa salvación de Dios, sí. Lamentablemente. Pero no por eso Dios, no por eso el Hijo dejará de buscar y de salvar. Ya. Pues esa es precisamente su misión.
Él vino con el propósito de buscar y salvar. Aquí mismo, en Gálatas capítulo 4, miren lo que dice en el versículo 4, versículo 5. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo ley, a fin de que redimiera a los que están bajo ley, para que recibieran la adopción de hijos. Mire lo que está diciendo Pablo. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? El propósito, la redención, para que redimiera a los que estaban bajo la justa condenación. Y para que luego de esa redención fuesen adoptados como hijos de Dios. Entonces, el ser hijo de Dios está íntima y estrechamente vinculado con Cristo. Con Cristo. Por la fe en Él. Así que Pablo entendía, estos son los hijos. Estos son los hijos de Dios. Y estos son los que se consideran hijos de Abraham por la fe. Así sí es la ecuación.